Imagina que eres uno de los primeros investigadores en llegar a la escena de un crimen fatal. Es un criadero de serpientes en una granja apartada. Te notifican que adentro del edificio se encuentran varias de las especies de víboras más venenosas del mundo. El portón está abierto. Todo pareciera estar en orden, pero adentro del recinto, junto a los tanques de las víboras, está sin vida el cuerpo del dueño del lugar. Tú ya estás en la escena y tienes que comenzar la investigación. ¿Qué harías primero? ¿Explorarías el lugar sabiendo que algunas de las víboras pueden estar sueltas? ¿Llamarías a quien reportó el caso para interrogarlo primero? ¿O te enfocarías en revisar el cuerpo en busca de alguna pista clave? Pues esta fue la decisión que tuvo que tomar el detective Devon Faust al llegar al edificio de Reptiles Rennick, en donde encontró sin vida el cuerpo del dueño, Ben Rennick, y enfrentarse a las mismas preguntas. ¿Lo atacó una de sus serpientes? ¿Fue un accidente? ¿O alguien aprovechó el silencio del criadero para sorprender a Ben? En este caso, cada rincón del reptiliario ocultaba una pista, y no sería fácil distinguir cuál de todas las aparentes amenazas fue la que finalmente se decidió atacar. Este es el caso de Ben Rennick. ¿Qué onda, friolento? ¿Cómo estás? Ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados por personas reales, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Si ya has pasado por aquí antes y ya eres miembro de nuestra comunidad friolenta, muchísimas gracias por darte el tiempo de ver nuestros videos, de regresar cada sábado o cuando sea que nos veas, de comentar, compartir o simplemente estar. Si nuestro contenido te gusta, no olvides suscribirte. Para ti es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Este canal no sería lo mismo sin cada uno de los friolentos que se van sumando. Muchas gracias. Ahora déjame platicarte sobre el caso de hoy. Este es un claro ejemplo de que los seres más venenosos, peligrosos y rastreros no son los animales salvajes o los insectos más extraños. No siempre están escondidos en la jungla o en el desierto. Los seres más mendigos casi siempre andan en dos patas y muchas veces son de nuestro círculo más cercano. ¿Interesado? Bueno, pues tráete una chela, unas palomitas, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. La tarde del 8 de junio de 2017 terminó como cualquier tarde de verano en New Florence, Missouri, aquí en Estados Unidos. El sol pegaba fuerte, el ambiente era sofocante y nada parecía fuera de lo normal en la rutina de Sam Rennick, quien después de una buena jornada de trabajo había llegado a su casa. Pero lo que él no sabía es que esa tarde recibiría una de las peores noticias de su vida. Poco después de llegar a casa recibió una llamada que lo estremeció hasta los huesos. Al otro lado de la línea estaba su cuñada, Lynn Rennick, que con la voz temblorosa y desesperada le dijo: «Sam, algo horrible pasó. Ben está muerto». El estómago se le hizo un nudo y sin pensarlo dos veces de volada corrió al criadero de serpientes, el cual no estaba nada lejos. Al llegar, la escena era aterradora. Un charco de sangre cubría el suelo y el cuerpo de Ben, su hermano, estaba boca arriba. A su alrededor, las más de 3,000 serpientes exóticas, aún en sus jaulas, parecían ajenas al horror que acababa de ocurrir. Quizá no sea necesario decir que cuando Lynn Lee, la esposa de Ben, y su hermano descubrieron su cuerpo sin vida, la sospecha inmediatamente recayó en uno de estos preciados reptiles. Dentro del criadero, Lynn Lee ya estaba al teléfono con emergencias cuando llegó Sam, por lo que él tomó el auricular y dijo: «Mi hermano está muerto, tuvo que haber sido una serpiente», le dijo al operador del 911 en el teléfono. La imagen era como de película de terror. Como te decía, había un gran charco de sangre y el cuerpo estaba ahí tirado en medio de la penumbra. En unos cuantos minutos llegaron los equipos de paramédicos y oficiales de la oficina del sheriff. Al entrar al edificio, los paramédicos revisaron el cuerpo de Ben y casi de inmediato identificaron una mordida de serpiente, por lo que los agentes del sheriff asumieron que había por lo menos una serpiente suelta. «Y ya te voy a aullar, viejo lobo de mar».
Pues cómo no iba a pasar algo terrible, Luis. No puedes tener un criadero con varios miles de serpientes venenosas encerradas y esperar que no te ataque alguna. Seguro fue un terrible accidente por un descuido al manipular a uno de estos animalitos del Señor, ¿verdad? Y yo te digo que a pesar de que tu mente detectivesca va por el mismo camino por el que se fueron los investigadores en un principio, pronto encontrarían pistas que cambiarían por completo su teoría. Imagínate la escena. Un pozo de víboras y un cadáver rodeado de sangre, una mordida en el cuerpo, pero esa cantidad de sangre no correspondía a una mordida de serpiente. Al seguir revisando en uno de los estantes del área principal, uno de los agentes encontró un casquillo de bala detonado, lo que los llevó a examinar el cuerpo con más detalle. En esta revisión, la policía descubrió la cruda verdad. Ben había sido alcanzado por múltiples disparos, uno de ellos a quemarropa impactando directamente en su cabeza. La hipótesis de la mordedura fue descartada al instante y rápidamente se desarrolló una nueva teoría, pues la evidencia indicaba que detrás de aquella escena había un asesinato meticulosamente planeado. Sam, aún con la mirada fija en el cadáver de su hermano, sintió como la tristeza y el desconcierto se mezclaban con rabia contenida. Los recuerdos de una infancia compartida, de momentos felices y de la complicidad que siempre los había unido se agolpaban en su mente mientras trataba de asimilar la cruel realidad de la pérdida. La escena le recordaba aquellas historias de misterio y horror que en alguna ocasión había escuchado en voz baja, pero jamás imaginó vivir en carne propia una tragedia de tal magnitud. Ben había sido ejecutado de manera metódica y despiadada dentro de su propio criadero, y no había sido un accidente. Y de seguro a estas alturas ya te has de estar preguntando un par de veces, ¿y quién es Ben Rennick, Luis? ¿Por qué tenía tantas serpientes? Y sobre todo, ¿quién querría escabechárselo? ¿Qué otros factores deberíamos de tomar en cuenta para iniciar la investigación? ¿Quiénes eran las personas cercanas a él? ¿Tenía enemigos? Y como siempre, todas muy buenas y válidas preguntas, mi querido Friolento. Y yo, que para eso estoy aquí, trataré de contestártelas todas. Thomas Benjamin Rennick, mejor conocido como Ben, nació el 4 de agosto de 1987 en New Florence, Missouri. A los 9 años recibió como regalo de cumpleaños una serpiente de jardín que por alguna extraña razón lo dejó cautivado. Desde entonces mostró un amor casi poético por estos animales, considerándolos obras vivientes de la naturaleza, capaces de expresar diseños únicos a través de su genética. Ben creció en una granja de más de 70 acres junto a su hermano Sam. Le encantaba tocar la batería y coleccionaba todo lo que tuviera que ver con películas de terror. En el 2006 se graduó de la escuela secundaria de Montgomery County y tenía un brillante futuro por delante. Pero no todo había sido miel sobre hojuelas. Su historia familiar estaba marcada por tragedias y enredos, empezando en septiembre de 1992, cuando Ben apenas tenía 5 años y fue testigo de la explosión de la casa en la que vivía su familia a causa de una fuga de más de 3,000 galones de gas propano. Afortunadamente, ni él ni su familia estaban en casa en ese momento. Sin embargo, esta experiencia los marcó a todos profundamente. Pero sin duda el acontecimiento que más impacto tuvo en su vida fue la muerte de su papá, quien había fundado un negocio de cuidado de mascotas llamado Spectrum Pet Care. Y es que en 2012 Frank, el papá de Ben, fue acusado de fraude por varios de sus inversionistas. Y tristemente el 17 de junio de ese año decidió quitarse la vida. Muchos creen que lo hizo para evitar que sus hijos se vieran afectados por sus malas decisiones y problemas legales, pero la verdad es que nadie supo a ciencia cierta cuál fue su razón. Todos estos acontecimientos influyeron en la vida de Ben y lo motivaron a buscar algo que le diera solidez a su familia al tiempo que le permitiera permanecer cerca de ellos. Esto, combinado con su amor por las serpientes, lo llevó a fundar su propia empresa. Y fue así que en 2010 nació Rennick Reptiles Incorporated, un centro especializado en la cría y comercialización de reptiles exóticos. Gracias a su talento y visión, pronto se destacó en el mundo de la cría de las serpientes. Sus ejemplares eran reconocidos por sus coloraciones y patrones únicos. Se vendían a precios exorbitantes y eran codiciados tanto en Estados Unidos como en el extranjero, desde el Reino Unido hasta Japón. En su pequeño pero vibrante centro de cría, cada camada se etiquetaba y controlaba en un ambiente casi ritual, donde ciencia y arte se fusionaban. Ben se destacó no solo por ser un empresario en el mundo de la cría de los reptiles, sino también por su pasión y dedicación hacia estos animales, lo que lo llevó a ganarse el título de la estrella de rock de las serpientes.
Y es que Ben realmente estaba muy bien posicionado en el medio y no tardó mucho en ser reconocido como un experto en la genética de estos animales, y trabajaba en desarrollar nuevas mutaciones de color y patrones especiales, como con la pitón bola. Documentaba el proceso en un canal de YouTube llamado El Sótano de Rennick Reptiles. Su negocio le permitía vender serpientes por miles de dólares a clientes en Estados Unidos y otros países. Así es, Ben había logrado transformar su pasión en un arte, ganándose el respeto y la admiración de una comunidad internacional de criadores. Su influencia se extendía por la industria, siendo reconocido por su pericia genética y el cariño con el que se relacionaba con todos. Esta comunidad, en la que Ben era considerado un verdadero héroe, se unía en un lazo fraternal más allá de las transacciones comerciales. Al igual que la historia de Ben se entrelazaba con su vida profesional. Durante su adolescencia, él y quien eventualmente sería su esposa, Linley Gallatin, se conocieron gracias a amigos en común. Y aunque ella era un par de años mayor que él, al empezar a conocerse, los dos hicieron clic rápidamente. Anduvieron de novios un tiempo y luego, por razones desconocidas, terminaron su noviazgo. Pero al llegar el año 2012 se reencontraron nuevamente. Linley se acercó de la noche a la mañana a Ben con la excusa de que necesitaba un trabajo. Ben necesitaba ayuda en el negocio, así que le ofreció el empleo en el criadero. Así se encendió una relación intensa que los llevó a convivir primero como colegas, luego como amigos y después como algo más. Hasta que por fin, en abril del 2014, hubo bodorrio. Y luego, al poco tiempo, recibieron a su hijita Emilia Marie. Aunque cabe mencionar que para la fecha en la que se reencontraron, Linley ya tenía un hijo de otra relación que Ben recibió como si fuera propia. La unión de Ben y Linley no solo unió dos almas enamoradas, sino que también fusionó dos mundos, el de la cría de reptiles y el de nuevos emprendimientos. Por un lado, Ben, quien había heredado el edificio de su papá, convirtió ese lugar en el centro de su universo, trabajando de sol a sol para construir un legado que pusiera a la familia Rennick en el mapa del mundo de la cría de serpientes. Por otro lado, en 2016, Linley se aventuró a la apertura de un spa en Columbia, Missouri. Un sueño largamente acariciado desde sus días de masajista antes de que se reencontrara con Ben. Este nuevo negocio, al que bautizaron como Ascensia Spa Incorporated, aparentemente sería un buen complemento para la generación de ingreso familiar. Pero lejos de eso, al poco tiempo empezó a generar tensiones internas, pues el negocio acumulaba deudas relacionadas con préstamos, pago de renta del local y el pago de la nómina de los empleados. Por estas fechas también fue que Ben empezó a sospechar que Linley andaba de cascos ligeros, viendo a otros hombres a sus espaldas. Todos estos problemas hicieron tambalear la relación al punto en el que Ben había considerado seriamente divorciarse de Linley. Incluso lo había comentado ya con algunos de sus amigos y con su hermano. Los desacuerdos estallaron cuando Ben anunció su intención de vender gran parte de su colección de pitones por cerca de $1.2 millones. Con algunas serpientes ya vendidas a un cliente en Asia por $200,000. Mismo dinero que, dadas las circunstancias y como ya te lo podrás imaginar, no compartiría con Linley. Y ahora que ya tienes todo el contexto, mi querido friolento, sigamos con la historia de vuelta al lugar y al momento de los hechos. ¿En dónde nos habíamos quedado? Sí. Tras descartar la hipótesis de la mordedura de serpientes, los agentes se dedicaron a inspeccionar cada rincón del criadero. Con sumo cuidado revisaron las jaulas y compartimientos donde se alojaban los miles de reptiles. Sam, el hermano de Ben, visiblemente afectado, acompañó a los investigadores en cada paso, ya que nadie mejor que él conocía el lugar. Así, señaló en repetidas ocasiones, a pesar de la conmoción del momento, que todo parecía estar en orden. No faltaba ningún ejemplar ni ningún objeto de valor, lo cual era un dato crucial para descartar la posibilidad de un robo que hubiese salido mal. La evidencia era clara, ni accidente ni robo. La muerte de Ben había sido un crimen calculado, y la policía pronto comenzó a explorar las relaciones cercanas de Ben para hallar el móvil de su asesinato. La primera en ser entrevistada fue Linley. Al principio, lo único que pudo decir entre lágrimas fue: "Yo no tengo nada que ver con esto". Cuando logró calmarse, la policía le preguntó si sabía o conocía de alguien que hubiese estado amenazando a Ben o si alguien quisiera verlo muerto. Linley ni siquiera lo pensó y de inmediato dijo que la única persona que realmente querría ver muerto a su esposo era su mismísimo hermano, Sam Rennick.
Los investigadores consideraron la información que les daba Lynn Lee, pero aún no estaban listos para descartarla a ella por completo, por lo que igual fue sometida a pruebas para detectar residuos de pólvora en sus manos. El resultado salió negativo, lo que complicaba la hipótesis de su implicación directa, pero aún así no lograba disipar todas las sospechas. Sin embargo, las insinuaciones que hizo acerca de Sam, dejando ver que tal vez podría tener motivos ocultos para agandallarse las propiedades o el dinero de Ben, enfocaron aún más la atención de los investigadores sobre él, quien en ese momento acababa de convertirse en el sospechoso número 1 de un asesinato orquestado. A Sam eso no le gustó para nada, por lo que en respuesta colaboró de forma ejemplar con los investigadores. Antes de siquiera ser llamado para ser interrogado, él se dirigió a la estación y voluntariamente entregó su celular, la camiseta que llevaba puesta el día del asesinato y una coartada sólida, que fue corroborada en cada etapa del interrogatorio. Además, la prueba de residuos de pólvora en sus manos resultó también negativa, y tras someterse a un polígrafo o detector de mentiras, se confirmó totalmente su inocencia. Sam sabía que su hermano era un buen hombre y no podía sacarse de la cabeza que las piezas no encajaban. ¿Quién hubiera querido que Ben muriera? Si saben algo, merezco saberlo, le insistió en repetidas ocasiones durante su entrevista a la policía. Y ya te estoy oyendo aullar otra vez, lobo de mar. ¿Quién podía ser el asesino si no estaba entre Sam y Lynn Lee? Ya se había confirmado que el motivo no fue robo, tampoco fue un accidente. ¿Qué pieza hace falta para seguir armando el rompecabezas? Y yo te digo, no comas ansias, ya pronto tendrás la respuesta, pues el agente Devon Faust de la Policía Estatal de Carreteras de Missouri tenía una idea de por dónde podría continuar indagando para avanzar la investigación. Mientras tanto, la comunidad del mundo de los reptiles, consternada por la pérdida de una figura tan icónica como Ben, se organizó para apoyar a su familia. Se realizó una subasta en línea de serpientes donadas, recaudando más de $40,000 para ayudar a Lynn Lee y a sus hijos con los gastos del funeral, entierro y demás. Este gesto colectivo mostraba el impacto que Ben había tenido en el sector y cómo, pese a la tragedia, sus colegas y amigos estaban dispuestos a tender una mano amiga en medio de todo este relajo. Por aquella semana, cuando el cuerpo fue finalmente entregado, ocurrió un triste funeral para la comunidad de reptiles del país, donde todos pudieron asistir y despedirse de su gran amigo. Todos, excepto su hermano Sam, a quien Lynn Lee le había prohibido la entrada, acusándolo delante de todos de haber sido él quien hubiera matado a Ben. En una entrevista posterior, Sam comentó: "Ni siquiera me dejó ver los restos de mi hermano, ni siquiera me permitieron asistir al servicio funerario. Tuve que esperar afuera, ya que los restos de Ben estaban en el interior y ella no quería que me acercara". A medida que pasaban los días, la investigación se volvió cada vez más complicada. Sam, con la pena y la confusión a flor de piel, escuchó rumores inquietantes acerca de la verdadera naturaleza de la relación que tenía Lynn Lee con Ben. ¿Recuerdas la idea que te dije que tuvo el agente Faust que te mencioné hace un momento? Pues resulta y resalta que se dio a la tarea de revisar la vida digital de Lynn Lee, y al consultar sus redes sociales, estas revelaban una faceta muy, pero muy diferente de la vida conyugal que ella había intentado presentar durante la investigación. Mensajes en Facebook mostraban a un Ben desconcertado, quien había descubierto por aquellas fechas que Lynn Lee le había puesto el cuerno. Aparentemente más de una vez. Aquí te va un ejemplo de uno de los mensajes de Ben a Lynn Lee en Facebook. No más mentiras, no más ocultarme cosas, no más dejar de pagarle a la gente y pensar que está bien pagar después. ¿Qué tal? ¿A poco no suena que ya estaba llegando al límite? Siguiendo la investigación por esta línea, la policía llamó a Lynn Lee para interrogarla sobre estas revelaciones. Durante la entrevista, los agentes le mostraron todas las pruebas. Arrinconada con esta información, Lynn Lee admitió haber tenido una aventura extramatrimonial. El hombre con quien aseguró tuvo esta relación fue investigado y descartado como sospechoso, ya que tenía una coartada sólida. Sin embargo, esto revelaba bastante del carácter de Lynn Lee. 4 meses después del asesinato de Ben, Lynn Lee estuvo nuevamente frente a la policía y aceptó tomar un examen de polígrafo en el que le preguntaron directamente si ella había sido la que le había disparado a Ben. Aunque Lynn Lee contestó que no, que ella no había disparado, los resultados del polígrafo indicaron que falló la prueba. Lo único que se admitió fue haber tenido relaciones amorosas fuera del matrimonio.
Sin embargo, a medida que los investigadores profundizaban en los registros y en los mensajes de texto, emergieron otros indicios que apuntaban a problemas financieros. Lin Lee, al parecer, se encontraba en serias dificultades para cumplir con los pagos de sus préstamos comerciales, acumulando deudas que amenazaban con descarrilar sus nuevos emprendimientos, incluido el spa. Confirmaron también que Lin Lee estaba siendo demandada por el banco Capital One por aproximadamente $2,000 en deudas de tarjetas de crédito. Y Ascensia, su negocio, había recibido 2 demandas de contratistas por facturas sin pagar. En total tenía alrededor de $8,000 pendientes con estos contratistas. Luego de que su cuñadita lo acusara de haber matado a su hermano, Sam no quería quedarse de brazos cruzados, así que le dio un nuevo dato a la policía. Había alguien que conocía muy bien la situación financiera de Lin Lee, una mujer de nombre Ashley Shaw, quien era su empleada, amiga cercana y confidente. Este nuevo personaje añadió al caso una perspectiva más que la policía no había visto venir. Ashley, quien era en ese momento la mano derecha de Lin Lee, confesó que la propia Lin Lee había salido en citas con otro hombre llamado Brandon Blackwell, a quien conoció a través de un sitio de citas por internet. Según sus declaraciones, Lin Lee y Brandon se encontraron por primera vez tan solo unos días antes del asesinato de Ben. La cita ocurrió en el spa, en donde tuvieron un encuentro sexual. Pero la complejidad del caso no se limitaba a las infidelidades y a los desacuerdos financieros. Esto era solo la primera capa de lo que te contaré, porque pronto salieron más elementos que sugerían un motivo económico mucho más poderoso. Para la muy mala suerte de esta viuda, el agente de seguros encargado de la póliza de vida de Ben, que estaba valorada en $1,000,000, se puso en contacto con la policía tras enterarse de que ahora Lin Lee era considerada como sospechosa. Y por las dudas, la aseguradora había decidido pausar los pagos de la póliza. Además, apenas unos días después del asesinato de Ben, Lin Lee tomó medidas que parecían demasiado rápidas para alguien que acababa de perder a su esposo. Inmediatamente inició los trámites para vender la granja familiar y el negocio de reptiles, sin siquiera consultarlo con Sam. Imagina esto, ¿cuánto dinero podría pedir por una propiedad bien establecida de más de 70 acres? La granja, que se había convertido en el hogar de la familia Rennick y en un símbolo del legado que Ben había heredado tras la trágica muerte de su papá, pronto fue puesta en venta. Sam, quien vivía en el mismo terreno, fue desalojado sin siquiera una explicación, y la presión fue tanta que se vio obligado a acudir a los tribunales para intentar detener la venta y conservar lo que quedaba de su patrimonio y del de su familia. A medida que pasaron los meses, la revisión de los mensajes de texto de Lin Lee ofreció más evidencia. Entre las conversaciones se hallaron intercambios entre ella y un hombre identificado como Mike H., quien posteriormente se reveló como Michael Humphrey, un exnovio con un pasado criminal y recientemente puesto en libertad condicional por cargos de posesión de drogas. Los registros telefónicos y los mensajes de texto mostraban que Lin Lee había mantenido contacto constante con Michael, incluso el mismo día del asesinato, lo que reforzaba las sospechas de que ella podría haber recibido ayuda de alguien con un historial delictivo para llevar a cabo el crimen. Pero a pesar de que todo apuntaba hacia Lin Lee, toda la evidencia era circunstancial. Esto, sumado a que la prueba de residuos de pólvora en los dedos de Lin Lee el día del asesinato salió negativa, permitió que nuestra nueva sospechosa siguiera sin ser arrestada. Esto solo avivó aún más la tensión que se mantenía en el aire, y mientras los investigadores seguían recopilando pruebas, Lin Lee acabaría por ganar terreno en la batalla legal contra Sam, logrando oficializar su relación con Brandon Blackwell y avanzando en la venta de la granja por la suma de $740,000. Con esa jugosa suma en sus manos, Lin Lee se mudó a Columbia, en Missouri, junto con Blackwell y sus hijos, dejando atrás una estela de dudas y sospechas. Así, mi querido friolento, pasaron 3 largos años en los que la investigación avanzaba lento, donde las boas de Ben se malvendían, los pitones se encontraban al otro lado del mundo y las otras serpientes conseguirían nuevos hogares. El paraíso de los reptiles que se convirtió en la escena del crimen era ahora un campo helado y vacío. Pero en enero del 2020 todo tomaría un giro inesperado. Pues resulta y resalta que después de irse a vivir juntos, la relación entre Brandon y Lin Lee se fue derechito al caño.
Del amor pasaron al odio tan rápido y a tal grado que en 2019 Lynn Lee obtuvo una orden de protección en contra de Brandon, acusándolo de acoso y otras cosas. Y a principios del 2020 Brandon fue arrestado por violar esta orden y lo metieron al bote. La suerte parecía estar del lado de Lynn Lee, o al menos eso es lo que pensaba ella. Pero ya estando en la cárcel, Brandon pidió hablar con la policía. Quería sacarse algo del pecho para tranquilizar su conciencia y de pasada darle en la torre a su ex. Esa llamada resultó decisiva para nuestro caso. En esa conversación, Brandon, quien ahora tenía un hijo con Lynn Lee, le reveló a los investigadores que durante el tiempo que vivieron juntos, Lynn Lee le había contado detalles inquietantes respecto a la muerte de Ben, como por ejemplo, que la semana anterior al asesinato ella había intentado matarlo pero no había tenido éxito. Ya te cuento el chisme. ¿Recuerdas a la masajista que trabajaba con Lynn Lee, Ashley Shaw? Bueno, pues según Brandon, ella le ayudó a Lynn Lee a conseguir un narcótico llamado Percocet. Después, elaboraron un plan letal que involucraba mezclar las pastillas de Percocet trituradas en el licuado de proteína que Ben se tomaba religiosamente todas las mañanas con la recochina intención de envenenarlo. Pero este plan les falló, pues no contaban con el estómago blindado de Ben, quien apenas sufrió los efectos de la toxina. Esa información fue suficiente para que los investigadores reabrieran el caso con renovada intensidad, porque ahora no solo había un sospechoso número 1, sino más bien 3. Una vez que las pastillas de Percocet demostraron ser incapaces de derrotar a Ben, Blackwell contó que Lynn Lee había recurrido a su antiguo novio, Michael Humphrey, para solicitar su ayuda. Los registros telefónicos y los mensajes de texto coincidían con la historia de Blackwell y la policía tomó cartas en el asunto. La nueva evidencia fue más que suficiente para que por fin pudieran tener un motivo sólido en contra de Lynn Lee. Con el testimonio de Blackwell y la corroboración de los registros, era evidente que Lynn Lee tuvo una implicación directa, así que los investigadores empezaron a armar el caso contra esta viuda negra. El cuadro se pintaba solo. Una mujer con problemas financieros, rodeada de engaños y relaciones paralelas, que se encontraba en la mejor posición para beneficiarse económicamente de la muerte de su esposo. Con ello, finalmente, el 16 de enero de 2020, tras más de 2 años y medio de incertidumbre, las autoridades arrestaron a Lynn Lee Rennick, Ashley Shaw y a Michael Humphrey, quien había ocultado el arma homicida en la casa de su madre. Sin embargo, el camino hacia la justicia estaba aún lejos de ser sencillo. A cambio de un trato con la fiscalía, Ashley se volvió contra su antigua jefa y amiga y fue testigo estelar en el juicio, empezando por contar todo lo relacionado con los ingredientes tóxicos del licuado venenoso que Lynn Lee le preparaba a Ben, confesando que le había ayudado porque Lynn Lee le dijo que Ben había abusado de ella. Según Ashley, después del tiroteo en el criadero de serpientes, Lynn Lee le confió que Michael Humphrey había sido el asesino, pero que luego le cambió la historia confesándole que la que había disparado había sido ella, pues Michael se había puesto nervioso y le regresó el arma, por lo que ella misma le disparó a Ben varias veces por la espalda. Por otro lado, durante el proceso judicial, el equipo legal de Lynn Lee se apresuró a insistir que Michael Humphrey había sido el verdadero autor material del disparo y sostuvieron que la acusación contra Lynn Lee se basaba únicamente en el testimonio temeroso y coaccionado de Ashley, quien había sido su confidente. Pero Michael Humphrey se defendió declarando, cito, «Sí, esa era mi pistola, pero yo no la disparé. Escuché un disparo y al voltear a ver de dónde vino el ruido, ella estaba ahí, al final del pasillo, sosteniendo mi arma». Fin de la cita. El juicio se desarrolló en medio de una atmósfera cargada de emociones y contradicciones. Por un lado, los jurados se enfrentaban a un cúmulo de pruebas que señalaban a Lynn Lee como la mente maestra detrás del crimen. Lo tenían todo: mensajes de texto incriminatorios, declaraciones de personas cercanas y la rápida acción de intentar cobrar la póliza de seguro de vida junto con la venta anticipada de la granja. Pero por otro lado, la defensa argumentaba que Lynn Lee solo había actuado en un contexto de un matrimonio disfuncional y problemático, sugiriendo que a pesar de sus mentiras y engaños, no era una asesina premeditada. Según el recuento de Michael, ambos manejaron hasta el criadero de serpientes y mientras iban de camino, Ben salió a sacar la basura. Lynn Lee le presentó a Michael como un viejo amigo que quería ver algunas serpientes. Luego regresaron al almacén donde Ben estaba limpiando una pared trasera.
Ella le dijo que lo iba a dejar y que quería recoger sus cosas, pero cuando los dos llegaron a la instalación de serpientes de Ben, Linley tenía el arma con ella. Finalmente, después de más de 4 años de investigación, de incertidumbre y controversia, el juicio llegó a su fin en diciembre del 2021. Linley Rennick fue encontrada culpable por los delitos de asesinato en segundo grado y acción criminal armada. Acto seguido, el 24 de enero de 2022, el juez Kevin Crane la sentenció a un total de solo 16 años tras las rejas. Sam, quien había soportado la pérdida de su hermano y la humillación de ser señalado como sospechoso inicial, no pudo ocultar su frustración al escuchar la sentencia. Con voz quebrada afirmó que la vida de Ben, una vez llena de promesas y sueños, había sido reducida a tan solo 16 años y que ese castigo no hacía justicia al recuerdo de su hermano ni al sufrimiento de los hijos que quedaron huérfanos. El ambiente en la sala del tribunal era tenso y lleno de emociones encontradas. Algunos testigos y familiares expresaron su inconformidad señalando que la sentencia parecía ser el fruto de maniobras legales y tecnicismos, en lugar de reflejar la verdadera gravedad del crimen. El juez, en su declaración final, comentó de manera críptica que Linley tendría mucha suerte y que esperaba que tras cumplir su condena no volviera a cometer actos tan atroces. Con esas palabras se cerró un capítulo doloroso, pero las cicatrices y las preguntas sin respuesta perdurarían durante años. En medio de todo el proceso judicial, la comunidad del mundo de los reptiles nunca dejó de rendir homenaje a Ben. En un gesto simbólico se creó una nueva raza de serpiente a la que bautizaron como el fantasma de Rennick, en honor a la memoria del hombre que había revolucionado la cría de estos reptiles. Este tributo agridulce y lleno de melancolía es una muestra de cómo, a pesar de la violencia y la codicia que habían destruido su vida, el legado de Ben perduraría en cada ejemplar de esta especie única. La historia de Ben Rennick se transformó en una leyenda. En cada rincón de Missouri, entre las jaulas y las vitrinas de reptiles exóticos, aún se murmura el nombre de Ben como símbolo de un sueño truncado por la avaricia y la manipulación. Sam, por su parte, se vio obligado a reconstruir su vida en medio del dolor y la desconfianza. Con la determinación de preservar el legado de su hermano, se comprometió a cuidar de los niños que habían perdido a su padre, prometiendo mantener vivo el espíritu y la pasión que Ben había infundido en el mundo de los reptiles. Hoy, mientras los ecos de aquel crimen resuenan en los pasillos de la historia judicial de Missouri, la pregunta de ¿quién apretó realmente el gatillo? Sigue siendo motivo de controversia y debate. Aunque la sentencia fue clara, las heridas y las dudas aún persisten entre quienes conocieron a Ben y en aquellos que quedaron marcados por la cadena de eventos que culminó en su trágica muerte. La sentencia, desde mi punto de vista, al igual que el de Ben, fue demasiado corta, pero espero que el tiempo que permanezcan en el bote, el karma sea duro y contundente. Para la comunidad de New Florence, la sentencia de Linley Rennick y la condena reducida de Michael Humphrey abrieron un debate en la sociedad sobre la justicia y la proporcionalidad del castigo. ¿Tú qué opinas de la sentencia que recibieron estos barbajanes? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Actualmente, Linley sirve su condena en un centro correccional en Missouri. Su primera audiencia para solicitar libertad condicional será en diciembre del 2034. Por mi parte, no me queda más que mandar buenas vibras a Sam y a los amigos de Ben, quienes mostraron su solidaridad en todo momento. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si crees que el caso le podría ser útil a alguien más o simplemente le gustaría escucharlo, compártelo e invítalo a checar el canal para que siga creciendo nuestra comunidad friolenta. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Yo soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí entonces, toma buenas decisiones.